Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a realizar, estamos con el aula de cuarto de secundaria, vamos a realizar nuestro cuarto tema, ¿sí? De geometría, el cual tiene como título Congruencia de triángulos y aplicaciones. Ok, chicos, vamos a ver la congruencia de triángulos y aplicaciones. Muy bien. La congruencia de triángulos, chicos. La congruencia de triángulos dice que se basa en esto. En dos segmentos, dos ángulos o dos figuras geométricas en general serán congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Para la congruencia de dos triángulos se postulan los siguientes casos. A ver, chicos, antes de continuar con los postulados, ¿no? Cuando hablamos de congruencia, como le indica esta figura, ojo, en primer lugar, no es necesario que sea completamente igual. Congruencia no significa una igualdad a un 100%. Congruencia se refiere a que tenga una gran similitud, que tengan un gran, como dice acá, que tengan quizás la misma forma, Que quizás por ahí el mismo parezcan, pero tamaño, que no sean iguales. claro, que tengan inclusive el mismo, un ángulo muy parecido, pero ojo que cumplan al menos que cumplan 3 o 2 elementos en común, que pueden ser el lado o el ángulo, ¿sí? Muy bien. En este caso vamos a leer lo siguiente. Existen 4 tipos de postulados, chicos, para ver la congruencia de triángulos. El primer postulado es este. Lado, ángulo, lado. ¿Qué significa? Que en dos figuras, por ejemplo, en dos triángulos, si yo veo que tengo el lado, ángulo, lado, que si tengo un lado, un ángulo y un lado que son congruentes con el del otro triángulo, yo voy a decir que todos los elementos de ese triángulo van a ser congruentes con todos los elementos del otro triángulo. Por ejemplo, si yo este lado mide 3, este ángulo mide, este ángulo, por ejemplo, mide 30, 3, 30 y este lado mide 40, puede ser congruente con este otro ángulo, si es que mide, por ejemplo, este lado medía 3, ¿verdad? Puede medir 6, este lado medía 30, este puede medir 60, y este lado que medía 4 puede medir 8. ¿Ven? No son iguales, pero están en una similitud proporcional. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre proporciones? ¿No? Están en una similitud proporcional, ¿no? Quizás un lado aumentó, pero a la vez el ángulo también aumentó y a la vez el otro lado también aumentó, ¿sí? A eso se le llama congruencia. ¿Ok, chicos? Pero también puede ser una igualdad, ¿no? Este ángulo puede ser igual a este, por lo tanto, estos dos lados serán igual a estos dos lados. Así, más fácil. Por ejemplo, acá, en el segundo postulado tenemos ahora ángulo, lado, ángulo. Cuando tengo un ángulo, un lado y otro ángulo, todos consecutivos, que son similares a la misma proporción, pero en otro triángulo, como observan acá, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Podremos decir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Sí, chicos? Si, por ejemplo, miren, un claro ejemplo, a ver. Si este ángulo alfa, un ejemplo, este ángulo alfa valiera 40 y este ángulo alfa también. Este lado mide 4 y este lado mide 4. Este ángulo teta mide 50. ¿Cuánto va a medir este ángulo teta? ¿Cuánto medirá este ángulo teta? Si este ángulo mide 50, ¿cuánto medirá el de acá? 50, profe. Así es, de igual forma 50. A eso se le llama congruencia. ¿Sí, chicos? Cuando yo veo, por ejemplo, dos elementos ya son similares a dos elementos de otra figura, ya puedo decir que tienen algo en congruencia. Por lo tanto, puedo asociar sus otros elementos. ¿Sí? Puedo asociar sus otros elementos de forma automática. ¿Ok, chicos? A ver, Jeremy, estamos, creo yo, en geometría, ¿verdad? Creo que está de más tu Profe, hoy pregunta. día tocaba aritmética, mañana geometría. Tenemos el tercer postulado, ¿no? Que trata sobre lado, lado, lado. Cuando los tres lados son congruentes. Como observan aquí, los tres lados de un triángulo son congruentes cuando vemos que en el otro triángulo también tienen una similitud muy parecida o quizás hasta sean iguales. ¿Sí, chicos?
Por lo tanto, si estos dos lados, uno mide 3 y el otro mide 5, aquí, si este mide 3, ¿cuánto medirá este? Obviamente que 5. ¿Sí, chicos? A eso se le llama el postulado de lado, lado y lado. Cuando tengo 3 lados que son congruentes con los otros 3 lados del otro triángulo. En este cuarto postulado está comprendido por lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Cuando tengo dos lados que son congruentes junto con un ángulo. ¿Sí, chicos? Cuando tengo esa misma similitud dentro de otro triángulo, yo puedo decir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Sí, chicos? Estos son los 4 tipos de postulados que existen para determinar si un triángulo es congruente con otro o no. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver estos teoremas. Antes de pasar a los ejercicios, tenemos el teorema de la bisectriz de un ángulo. Bueno, como observan aquí, tenemos un ángulo, una bisectriz trazada, y el teorema es lo que se cumple, es el siguiente. En esa bisectriz que se ha trazado, en este caso OE, ¿no? Se ha trazado una bisectriz, obviamente por ser bisectriz, ha partido el ángulo en dos partes iguales. ¿Qué va a pasar? Voy a trazar dos perpendiculares, uno de cada rayo hacia bisectriz, ¿no? Hacia mi bisectriz. Del rayo OF hacia mi bisectriz. Y del rayo H hacia una bisectriz. Estas dos perpendiculares van a formar una congruencia. ¿Por qué? EF, este segmento va a ser congruente a EH. Quiere decir que cuando yo trace una bisectriz, estos dos lados que van a ser perpendiculares pueden ser iguales, chicos. Pueden ser iguales, ¿sí? Si por ejemplo a mí me piden acá hallar cuánto vale X, me piden hallar EH, cuánto vale X. Pero me dan que FE vale 5, por ejemplo, ¿no? No me dan más datos. ¿Cuánto vale X acá? Por esta teoría yo diría que X va a valer 5. ¿Sí? Porque estos dos lados son congruentes o iguales, según mi teoría. Igual con esta parte, OF, ¿no? Este lado de acá va a ser congruente con el otro lado, OH, el de acá. Estos dos lados van a ser congruentes o iguales. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, si aquí OF valiera 6 y FE vale 4, ¿no? Y FE vale 4. ¿Qué pasa? Me piden hallar cuánto vale OH si HE vale 2, ¿no? Acá tengo 6, acá tengo 4. Si este vale 2, es la mitad de este lado, por lo tanto, este lado será la mitad de este lado de acá. Si este vale 6, la mitad sería 3. A eso se le llama congruencia, chicos. ¿Sí, jóvenes? Hay que tener bastante cuidado con esas partes. Tenemos el teorema de la recta mediatriz en un segmento. ¿Qué pasa cuando la mediatriz pasa por un segmento? En este caso tenemos el triángulo APB. Yo al trazarle la bisectriz, automáticamente voy a dividir su base en dos partes iguales. ¿Sí? Ojo, esta mediatriz es una línea perpendicular, o sea que va a formar un ángulo de 90 grados acá abajo. Si este triángulo fuera isósceles, como lo dice acá, ¿no? El triángulo APB es isósceles, uno, ¿no? Por mediatriz se va a partir en dos lados iguales y se va a ocasionar lo siguiente. Estos dos triángulos que se van a formar acá, chicos, el AP, ¿no? Y el PB, dice que van a ser iguales también, ¿sí? Simplemente por el hecho de que el triángulo en un inicio era isósceles, ¿no? Dos lados iguales, yo le tracé una mediatriz, o sea, un ángulo recto, automáticamente este ángulo, no, perdón, este triángulo, o estos dos lados, AP y PB, pasaron a ser completamente iguales. ¿Sí, chicos? Ojo con esas partes. Y estos lados de acá abajo también son iguales, ¿no? Este lado B es igual a este lado B, por ser mediatriz. El teorema de los puntos medios, chicos. Cuando tengo este tipo de triángulo y le trazo una línea paralela al de la base, ¿no? Paralela. Le trazo una línea paralela, por ejemplo, MN, me va a indicar las siguientes propiedades. Esta línea MN dice que va a valer la mitad de lo que vale la base. ¿Sí? Ojo, pero yo ¿cómo sé que vale la mitad? Por algo simple. Porque esta línea se ha creado de los puntos medios de AB y de BC. De estas dos rectas,
de estas dos rectas, yo he hallado sus puntos medios, ¿no? ¿Y cómo sé yo que este es un punto medio? Simple, observen. Este punto M ha dividido en dos partes iguales a esta recta AB. Por lo tanto, yo sé que es punto medio. Igual acá. Este punto N, el de acá, si ustedes observan, ha dividido en dos partes iguales al segmento BC. Por lo tanto, entiendo que es punto medio. A esta unión de dos puntos medios, ¿no? Se le llama línea media. A esta línea, chicos, según mi teoría, MN va a ser la mitad de la base total, que es AC. Por eso dicen, MN va a ser igual a AC sobre 2. ¿Sí, chicos? Esto se llama línea media o también la base media, como algunos lo conocen. ¿Sí, chicos? Ojo con esta teoría. Muy bien, acá tenemos también un par de teoremas, donde tenemos la teorema de la menor mediana en el triángulo rectángulo. ¿Qué pasa, chicos, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, como observan, y le trazo una mediana? A ver, chicos, ¿qué cosa era una mediana? ¿Alguien recuerda? ¿Qué cosa era una mediana? Partía el lado, los ¿Cómo? lados eran iguales, AM es igual a B, a BMC. Claro. Una mediana va a partir a la base, ojo, a la base, no al ángulo, ¿eh? Va a partir a la base en dos partes iguales, como observan acá. Ahora, lo que se cumple aquí en este teorema es que cuando yo parto en dos partes iguales por medio de una mediana, parto a un triángulo rectángulo, mi teoría dice que esa mediana va a ser igual a la mitad de toda la base, como observan acá. BM, esta mediana, va a ser igual a AC, que es toda la base sobre 2. ¿Sí? En pocas palabras, ¿no? Cuando yo parto a la mitad de la base, esa mediana va a valer una de las bases. La misma medida que una de las bases. ¿Sí, chicos? Esta es la propiedad que cumple la mediana. Ahora, cuando hay triángulos isósceles, ¿no? Muchas veces se hace mucho más fácil trabajar así. Por ejemplo, en este triángulo isósceles, ¿no? A, B, C, me dicen que AB, este lado es igual a BC, a este lado. Cuando yo le trazo una perpendicular de CH, por ejemplo, se va a formar un ángulo recto aquí, y yo le trazo otra perpendicular de P a Q aquí, mi teoría va a ser CH, esta perpendicular que yo he trazado, va a ser igual a PQ, a esta mayor, menos PS, esta perpendicular que yo he trazado de este punto mayor hacia la prolongación de esta recta C. ¿Sí? CH, esta perpendicular de acá, va a ser igual a la resta de esta mayor menos esta menor. ¿Sí? En estas tres perpendiculares. En esta figura, igual AB es igual a BC, ¿no? Es isósceles, dos lados iguales. Se cumple lo siguiente. Yo le trazo una perpendicular de AH, ¿no? Ángulo de 90, perpendicular. Este trazo va a ser igual a la suma de los dos trazos que he trazado, de los dos trazos que he realizado en el interior. Por ejemplo, desde el punto medio E, AF y de G. Estas dos perpendiculares que yo he trazado van a ser iguales, la suma de estos dos van a ser iguales al trazo mayor. En este caso la diferencia era, ¿por qué se restaban? Porque los trazos estaban fuera del triángulo isósceles. En este caso, los trazos están dentro del triángulo isósceles, por eso que se suman. Y en este caso, que están fuera, se resta. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos a proceder ahora a resolver los ejercicios. ¿Ok, jóvenes? Bueno, ahora sí. Nos piden calcular X en este primer ejercicio. El único dato que nos dan, aparte de los ángulos que tenemos ahí, es que AM es una mediana. ¿Sí? AM es una mediana. ¿Qué puedo hacer ahí? A ver, quizás a simple vista no puedo hacer mucho, ¿no? ¿Cómo puedo calcular X? A ver, chicos, ¿alguna idea? Pueden usar las propiedades que hemos visto en la clase pasada, inclusive. Ya tenemos, nos han puesto los nombres, punto A, punto B y punto C. La mediana es AM. ¿Sí, chicos?
Profe, sumar los ángulos internos. Sumamos ángulos internos. Sumamos 30 más 15 más 15 más X. Y acá hay este el ángulo de pedazo que acá. falta. Beta o algo. ¿Cómo? Ponerle una incógnita o... No, chicos. Acá, claro, muchos de ustedes dirían, lo resolvemos como el tema de los ángulos externos. El teorema de la suma de los ángulos internos, ¿no? Sumamos los tres ángulos, completamos este aquí y lo sumamos todo, ¿no? Pero aquí, como ustedes les digo, chicos, no le dan muchos datos. No pueden aplicar esa parte, porque lo único que sabemos es que todo este ángulo A va a ser ¿cuánto? 730, 15, 45 menos 180, este ángulo va a valer 135. Es lo único que sabemos, ¿verdad? Para que complete los 180. Pero de ahí, ¿qué más hacemos? No podemos hacer nada más. En ese caso, chicos, trabajamos con lo que son congruencias. Miren, AM es mediana, nos dice. Por lo tanto, ¿recuerdan lo que vimos ahorita? Una mediana iba a dividir, ¿no? A ver un ratito. Una mediana iba a dividir a la base en dos partes iguales, ¿recuerdan? Este de acá, vamos a hacerlo más chiquito. Este de acá iba a ser igual al otro lado. A este lado de acá. ¿Y qué otra propiedad se cumplía con la mediana? ¿Recuerdan? Aquí está, ¿recuerdan? Según mi teoría, cuando yo trazo una mediana, el valor de la mediana va a ser, dice, uno de los dos lados que se ha cortado. Y como los dos lados son iguales, quiere decir que la mediana tiene el mismo valor. Chicos, estos tres lados van a ser iguales. ¿Ok? Si observamos bien, chicos, acá vamos a poner un ratito, a ver, una flecha. Si observamos bien, chicos, el triángulo AMB, ¿no? Va a ser congruente con el ángulo AMC. El triángulo AMB va a ser congruente. Ahora, el signo de congruencia, ¿dónde lo saco? A ver, vayan pensando por qué es congruente. A ver, chicos. ¿Por qué dice el profe que es congruente esos dos signos? A ver. ¿Por qué creen ustedes que pueden ser congruentes, chicos? A ver. A ver, no encuentro un signo de congruencia aquí. Bueno, vamos a coger este, ¿ok? Vamos a coger este signo de congruencia. ¿Ya? AMB va a ser congruente con AMC. ¿Por qué? Van a decir ahorita. Ok, Fabricio, igual no te preocupes, tú trata de entrar, yo voy a darte aquí el permiso para que ingreses. Muy bien, este triángulo AMB, este de acá, va a ser congruente con AMC. ¿Por qué? Si ustedes observan, tiene dos lados que son isósceles. Por lo tanto, este triángulo también tiene dos lados que son isósceles. ¿Verdad? Van a formar un triángulo isósceles, perdón. Este triángulo AMB es isósceles porque tiene dos lados iguales. Y este triángulo AMC también es isósceles porque tiene dos lados iguales. ¿Sí, chicos? Por lo tanto, aquí viene lo que se dice el cambio. Acá vamos a usar, en este caso, como tengo, si ustedes observan, tengo lado, tengo un lado, tengo este ángulo, que no sé, vamos a ponerle un valor, a ver un ratito, aquí está una forma, ya. Tengo este lado de acá, este es el detalle con las aplicaciones del PowerPoint, que a veces no me permite desarrollar. Este ángulo de acá, chicos, perdón. ¿Qué tipo de ángulo es?
¿Qué tipo de ángulo es ese ángulo? ¿Pueden notarlo? ¿Qué tipo de ángulo es el de acá? ¿Es un ángulo recto, un ángulo agudo, un ángulo obtuso? Obtuso, profe. Obtuso. Es un ángulo obtuso. Por lo tanto, mi relación sería así. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Lado, ángulo, lado. Sería similar a este de acá. Lo colocamos. Vamos a utilizar la similitud de lado, ángulo, lado. Ese postulado vamos a usar. ¿Ok, chicos? Y bueno, aquí viene ya la parte más sencilla, simplemente es voltear, ¿no? Tenemos que voltear la figura. A ver. Veamos acá abajo, un ratito. Ahora vemos la similitud, pero en otro tipo de triángulo, chicos. El triángulo más grande, ABC. ¿Sí? A ver. El triángulo. Ahora, como les decía, vamos a coger el triángulo más grande. Ustedes observan el triángulo más grande está comprendido por ABC, ¿sí o no? El triángulo ABC, chicos. Ya. El triángulo ABC, ¿cuál es su descripción de ese triángulo? El triángulo ABC va a estar comprendido igual. A ver, un ratito. El triángulo ABC va a estar comprendido por un ángulo obtuso, que es el que recuerdan en un principio hallamos, ¿no? El ángulo obtuso, ¿no? Obtuso en A, vamos a ponerle acá. Obtuso en A está comprendido por el ángulo de 30 grados, ¿verdad? Y está comprendido por el ángulo de 15 grados. Buscamos una similitud en el otro triángulo, en este triángulo, en el triángulo donde está la X ahora. Ese triángulo es AMC. En AMC también tenemos que hay un triángulo obtuso que está en M, ¿sí o no? En el punto M. Tenemos un ángulo 15 y un ángulo X. Un ángulo X y un ángulo 15. Por lo tanto, chicos, vamos a copiar esto. Por lo tanto, yo puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo AMC, ¿verdad? Porque tengo un ángulo, sus tres ángulos son congruentes, ¿verdad? Aquella no sería este postulado. Listo. ABC, el triángulo más grande, va a ser congruente con AMC. Por lo tanto, si los dos tienen un ángulo obtuso en la misma posición, ¿no? En este caso en el de acá y en este de acá, luego tengo un ángulo de 15 grados, ¿no? Tengo el ángulo, miren, el ángulo más grande, ABC, tengo el ángulo obtuso que está en A, luego sigue un ángulo 15 y luego sigue un ángulo 30 y observamos nuestro ángulo más pequeño, nuestro triángulo más pequeño, AMC. Tengo un ángulo obtuso, luego le sigue 15, por lógica o por congruencia, mi otro ángulo, ¿cuánto será? A ver, chicos. ¿Mi otro ángulo cuánto será? X será igual a 30. Eso se llama congruencia, chicos. Miren, el triángulo ABC tiene un ángulo obtuso aquí en A, ¿no? Por lo que hayamos, recuerden que nos salió algo de 134, si no me equivoco, 135, ¿no? Pues un ángulo obtuso, luego le sigue un ángulo agudo, y luego le sigue, perdón, le sigue un ángulo de 15 grados, y luego le sigue un ángulo de 30. En nuestro triángulo AMC, tiene un ángulo obtuso aquí,